Bueno, buenas tardes. Retomamos las clases después del parcial. Nos están quedando básicamente 4 teóricos, o quizás 5, vamos a ver. Entre hoy y la próxima clase vamos a estar desarrollando una familia de tipo abstracto dato que se conoce como colecciones. Hoy seguramente abarquemos 2 o 3 y el próximo miércoles las otras 2 categorías. Vamos a estar incluyendo un temita nuevo respecto al año anterior, que es las tablas de hashing o las tablas de hash, que se usan mucho en implementaciones de base de datos y en búsquedas eficientes. Lo decidimos ayer, así que anoche estuve preparando las clases hasta muy tarde. Y después vamos a ver, después de esos 2, o sea, colecciones que son 2 clases, va a venir una sobre tipo abstracto datos árboles, que también se actualizó ayer, por si alguien ya se bajó el teórico. De hecho, se redujo una partecita que pasa a programación 3. Y la última, que va a ser el puente hacia las próximas programaciones, que es introducción al diseño de TADS. Ya no vamos a poner el foco tanto en implementar, sino más bien cómo diseñamos aplicaciones basadas en módulos, basados en especificaciones. Y con eso vamos a estar cerrando el teórico, que arrancó un poquito antes y en las primeras semanas estuvo en doble horario, por eso que también termina un poquito antes. El objetivo, ¿cuál es? Que el práctico tenga más tiempo de trabajar también esos temas y que en el laboratorio ustedes puedan hacer esto sin problema. Igual, los últimos temas, hay muchas cosas que no van en el laboratorio, ¿está bien? Por razones obvias, porque si no tendría que entregar muy avanzado ya. Bien, bueno, hecha esa aclaración. De los parciales, por si están pensando cuándo van a estar los parciales, lo más probable que estén este lunes, no el otro. Ese es como máximo, o sea, nos comprometimos ahí al lunes siguiente, el lunes que viene, ¿cuánto es? 16. 17-23, el lunes 23 estarían los resultados. Vienen bastante bien las correcciones, o sea, para que se queden contentos, vienen bastante bien. Yo no empecé a corregir, pero el resto sí. De hecho, hay gente que el sábado, cuando nos fuimos de acá a los parciales, hicieron maratón de corrección acá en el INCO, se quedaron hasta las 7 de la tarde y algunos terminaron de corregir su parte, o sea que ya hay resultados a boca de urna. Bueno, vamos entonces a entrarle a las colecciones. ¿Está? En este tema ya estamos avanzados en el curso, entonces yo voy a describir más a alto nivel cosas cuya implementación ya vimos en las primeras etapas del curso. Se va a hacer una discusión más general, no tanto el código fino de cada cosa, pero sí hay unas partecitas como nuevas y esas sí las vamos a detallar un poquito más. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de un tema que se llama cola de prioridad y el heap de las colas de prioridad, que es la estructura que se usa, por ejemplo, en los procesadores para elegir los procesos cuando tienen que ejecutar. ¿Está bien? Entonces eso le voy a dar un poquito más de atención. El resto vamos a hacer una discusión un poquito más de alto nivel. Entonces, colecciones, sinónimo de conjuntos. Los conjuntos, la pregunta es en qué se parecen o diferencian de lo más conocido por nosotros hasta ahora, son las listas. ¿Está? Bueno, básicamente hay 2 grandes diferencias entre conjuntos y listas. En las listas yo puedo repetir elementos, un elemento puede estar duplicado. En un conjunto la idea es que no. Es decir, que aparece la noción de unicidad, de que cada elemento, por algún componente que lo identifique, es único. Y entonces cuando uno ya habla de conjunto y lo piensa en la jerga de las aplicaciones que hay en el medio, piensa enseguida en base de datos. Porque una base de datos es justamente donde cada dato se identifica por una clave de manera única. Es decir, lo que vamos a estar discutiendo acá tiene impacto en base de datos. ¿Está bien? La otra característica que distingue los conjuntos de las listas tiene que ver con el orden, pero el orden posicional de los elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que en una lista, si uno escribe la lista 1-2, sabe que es distinta que la lista 2-1. Pero como conjunto o colecciones, que a veces se usan la llavecita para hablar de colecciones, escribir esto es lo mismo que escribir esto. O sea, no hay orden posicional dentro de la bolsita, podemos llamar así. ¿Está? Esas son las 2 diferencias importantes entre los conjuntos y las listas. En el medio de las 2 aparece una que es como una solución de compromiso, que se lleva una de cada categoría.
son los multisets o los multiconjuntos. ¿Qué son los multiconjuntos? Bueno, no hay orden, o sea, es como se parecen los conjuntos, que el orden posicional es irrelevante, pero sí interesa la cantidad de veces que ocurre un elemento. ¿Está bien? O sea, como multiconjunto a veces se usan las mismas llavecitas, ¿está bien? Pero ya puedo escribir, por ejemplo, esto, 1, 1, 2, y es distinto que el 1, 2. Mientras que como conjunto uno diría es lo mismo. A veces le pongo una M acá para que no se confundan con los conjuntos y que piensen en multiconjuntos. Es decir, este 1 está 2 veces acá y acá está una vez. Con lo cual, como multiconjuntos son distintos. Pero si yo pongo este 1 después del 2, eso no importa. El orden posicional no es relevante. ¿Está bien? ¿A qué les suena conocido los multisets? Hay una palabrita en matemática discreta, dice, mira, si estos dos multisets son iguales, es porque uno es ¿qué del otro? ¿Quién dijo por ahí? ¿Vos? Una permutación. ¿Por qué la noción de permutación es muy útil? El problema de ordenar estructuras, el sorting que uno llama, de una lista, de un arreglo, de lo que sea, ¿cuál es el problema? Dada una lista, encontrar una permutación de ella, o sea, ¿qué quiere decir? Que tenga los mismos elementos, la misma cantidad de veces, pero que esta permutación que estoy buscando esté ordenada, de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, el problema del sorting es encontrar permutaciones. Entonces, es relevante estudiar también las permutaciones. La clase de hoy no voy a hablar de permutaciones, me voy a enfocar más en los conjuntos. Una variedad de los conjuntos se llama los diccionarios y otra variedad que se llama las colas de prioridad. La clase que viene vamos a estar hablando de los multiconjuntos y los mappings o tablas o funciones. ¿Está? Bueno, nomenclatura que se usa para hablar de colecciones habitualmente es la matemática, el pertenece, el conjunto vacío. Suele mencionarse bastante las operaciones binarias entre conjuntos, intersección, unión, diferencia. ¿Está bien? La unión dado dos conjuntos, ¿qué me da? Un conjunto que tiene ¿qué? Los elementos, la suma de los elementos de cada uno, ¿no? La intersección, los que tienen en común. Y la diferencia A menos B, ¿qué es lo que es? Son los que están en A, pero no están en B. ¿Está bien? Si uno piensa de nuevo que conjunto lo asocia a la palabra base de datos, estas suelen ser consultas muy habitual entre base de datos. Quiero de la tabla de estudiantes que están haciendo lógica y estudiantes que están haciendo programación 2, ¿quiénes son los estudiantes que están haciendo ambas asignaturas? ¿Qué hago? La intersección. ¿Está bien? O hago la diferencia. ¿Quiénes están haciendo programación 2 pero no están haciendo lógica? Eso es esta menos esta. Entonces, de alguna manera, estas operaciones están puestas como ejemplo. Hay otras, cuando uno habla de base de datos, está el join, de juntar bases de datos, etcétera. Pero estas son como tres referentes muy cercanas a la matemática: unión, intersección y diferencia. Entonces, las vamos a estar considerando en nuestro análisis. Una posible especificación de conjuntos, acá es igual que en las listas, no existe, no está unificado diciendo todos los conjuntos tienen este contrato o esta especificación. En la pila y en la cola sí, porque la política de ingreso-egreso de elemento era muy acotada, muy restringida. Pero acá puedo tener variantes. Entonces, una posible variante es la que está puesta acá. Y yo me quiero detener en la operación que para mí es más interesante de este conjunto. Cuando uno lo va a especificar, todavía no hablo de implementar, hablo de especificar. Es la operación de inserción. ¿Por qué les parece que me focalizo en la operación de inserción? Porque, ¿qué dijimos que había de diferencia entre los conjuntos y las listas? No podía tener repetidos y no importaba el orden posicional. Entonces, de alguna manera, ¿sobre quién va a recaer esa responsabilidad de que esas cosas se diferencien de las listas? Sobre las operaciones que agregan. Entonces debería escribir una especificación que deje claro que no me importa, que no puede haber repetidos y que el orden posicional no me importa. ¿Qué dice la operación? Bueno, tengo un vacío para generar el conjunto vacío, pero ¿qué dice el insertar? Agrega X, el elemento X, al conjunto C si no estaba en el conjunto. O sea, explícitamente cuál de las dos condiciones queda clara. ¿Cuál? Que no hay repetido, porque dice lo agrega si no estaba, o sea, si estaba no lo agrega. O sea, ya eso me está diciendo que no voy a tener duplicados. La otra no está dicha, o sí está dicha. Entonces,
¿Cómo pondrían en una especificación? No importa en qué lugar está el elemento que voy a agregar. ¿De qué manera digo al contrato, a la especificación, no importa dónde lo vas a agregar? Justamente, es no decir nada. Si yo no pongo ninguna restricción, quiere decir que ¿qué? Recuerdan que una especificación actúa de puente entre las aplicaciones que usan esta especificación y las implementaciones que yo después voy a desarrollar. Si no digo nada de dónde se agrega, la aplicación no puede asumir que va a estar primero, segundo, tercero. Justamente, el orden posicional no importa, yo tengo incertidumbre. Y el implementador dice, entonces puedo agregarlo donde yo quiera. Y ahí puedo tener ventajas incluso hasta en eficiencia. Si me da lo mismo en cualquier lado, elijo la opción más eficiente para, si es una lista, un árbol, lo que sea. ¿Se entiende? Es decir, que una está explícita de las condiciones y la otra está implícita. Al no decir dónde lo agrego, estoy diciendo que no importa dónde lo agregue. Entonces está haciendo evidente también la segunda condición. Después tenemos, como en todas las especificaciones que vimos ya de lista, pila, cola, recuerdan que había 3 categorías o 4 categorías, que son las constructoras, que yo me podría quedar con estas dos, porque yo sé que a partir del conjunto vacío e insertando elementos, cualquier conjunto lo genero. Después tengo que pensar en predicados y en selectoras destructoras, ¿no? Bueno, pues puedo tener un predicado, él es vacío para distinguir estos dos. ¿Está bien? Es muy habitual en conjunto o en colecciones hablar de la pertenencia, si un elemento está, si un estudiante está en la lista de programación 2 de Bedelía. Eso es un pertenece. Pertenece este elemento a esta base de datos, bueno, es un predicado porque retorna un booleano, ¿no? Y después pienso en selectoras. ¿Qué era categoría de las selectoras? ¿Cuál eran? ¿La inversa a quién? A las constructoras. Entonces, como constructora tengo un insertar, es natural pensar que la inversa es el borrar. Entonces, el borrar, ¿qué dice? Elimina el elemento del conjunto si estaba. No es un error que no esté. Lo que va a pasar, según esta especificación, si no está, es que no hace nada. ¿Está bien? O sea que no... ¿Recuerdan la pila, la lista y la cola? Tenía operaciones no solo para borrar, tipo el pop, ¿no? El de Q de la cola, sino también para darme el elemento. El primero al que le toca el turno, el último que ingresó en el caso de la pila. Y acá no tengo una operación dual a eso. Dame el elemento, ¿qué dirían? ¿El elemento que qué? ¿Que está primero? No hay orden posicional, dijimos. Claro, pero si yo pusiera de alguna manera una operación y dijera, dame el elemento que qué, ¿cuál es la condición para retornar un elemento? Si yo hablara del último que ingresó, estaría hablando de una política LIFO, ¿no? O sea, de pila. Y justamente el orden posicional no importa. Entonces, justamente como no puedo saber, no hay orden entre los elementos, no hay operaciones que retornen elementos. ¿No podría haber una que sea dame todos? Puede haber una operación que sea dame todos, o a veces se suele poner dame uno arbitrario. O sea, tipo, sorprendeme, ¿no? O sea, en la firma dice, dame, si el conjunto no es vacío, retorname un elemento. Pero no puede hablar del que llegó primero, el orden posicional, porque no existe. ¿Se entiende eso? Te van a ver que en algún ejercicio del práctico capaz que es la operación, si uno la escribe en inglés es el sum, ¿no? O sea, dame alguno, precondición que no sea vacío. Pero el elemento que retorna el conjunto puede ser cualquiera que esté en el conjunto. No puedo hablar de un orden posicional ni orden de llegada, porque si no, no sería un conjunto. ¿Se entiende? Entonces, acá no la puse porque poner esa operación es como un conjunto muy particular. En los conjuntos habituales no hay una operación que retorne elementos. ¿De acuerdo? Bueno, y después, como les digo, puede haber operaciones básicas para las binarias entre conjuntos, unión, intersección, diferencia. Es más, se pueden agregar más operaciones. Por eso digo que no hay un contrato de conjunto como estandarizado, diciendo en los libros todo lo que es conjunto tiene esta lista de operaciones. En la pila y en la cola son 5 operaciones y es bastante estandarizado. En los conjuntos y en las listas no. Es habitual para ciertos conjuntos, y acá entran o va a entrar lo que se llama colas de prioridad, que van a aparecer en una de las tareas que tienen ustedes, la noción de, bueno, no hay orden posicional, pero capaz que los elementos se pueden comparar. Este es más chiquito que este. Entonces aparece la noción de cola de prioridad. ¿Qué es una cola de prioridad? Porque confunde, ¿no? O sea, una parece que la cola es respetar el orden de llegada. Bueno, no. De alguna manera es como una estructura, como si fuera un conjunto, donde yo voy a ir atendiendo después al más importante o al que tiene la más prioridad, la prioridad más alta. Entonces existen operaciones en ese tipo de conjuntos
del estilo dame el mínimo o el máximo, o borra el mínimo y borra el máximo. Pero solo si los elementos se pueden comparar. ¿Está bien? O sea, si no se pueden comparar, entonces no voy a poder hablar de mínimos y máximos. Entonces acá sí estoy diciendo dame un elemento. No tiene nada que ver con en qué momento en que llegó a la colección, sino estoy diciendo de los que están, el más chiquito. Y si hay repetidos, bueno, elegí vos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero eso van a ser una clase particular. Después puedo agregar también otros predicados, como la inclusión de conjunto, ver si un conjunto A está incluido en un conjunto B. ¿Cuándo retornaría true ese predicado? Si todos los elementos de A están en B, ¿no? La igualdad, si todos los de A están en B y los de B están en A. El cardinal, para que me diga cuántos elementos hay en la colección. O sea, toda esa lista de operaciones. Pero fíjense, vuelvo a hacer hincapié en la inserción, porque esta es la que va a determinar que lo que estoy generando en este contrato sea un conjunto y no una lista. ¿Está bien? Por eso que está, no sé si se notan, pero está en negrito. ¿De acuerdo? Algunos lenguajes tienen algo primitivo de conjuntos. ¿Está? El lenguaje como ustedes usaron en Pascal, Módula, que es una extensión de Pascal, incluso muy primitivo C y C++ también tienen la posibilidad de trabajar con conjuntos, pero de un tipo ordinal, ¿está bien? O un enumerado, tipo el enum. ¿No se han usado el enum? En C uno dice un conjunto enumerado, pero dice un conjunto muy limitado, pues no puedo definir los enteros. Entonces, en realidad los conjuntos en un lenguaje se piensa como un tipo abstracto de datos, o sea, no es primitivo, tiene sentido definir un contrato aparte. Como implementaciones de estas cosas, y ahora le voy a dar primero dos clases particulares, vamos a ver que todo lo que vimos hasta ahora, por eso es un lindo módulo de integración, sirve para implementar conjuntos. ¿Está? Las listas, ordenadas o no ordenadas, vamos a ver cuál nos viene mejor. Los árboles binarios de búsqueda, ¿está bien? Los arreglos con tope. Vamos a ver algo que se llama arreglo de booleanos o de bits, ¿está bien? Que va a tener que ver bastante con el parcial, el ejercicio 4 del parcial, ¿no? Vamos a ver, y esta quedó un poquito vieja, hashing. Les voy a dar una introducción a hashing, que se veía en P3, pero ahora vamos a dar una parte porque queda mejor acá en programación 2. Entonces vamos a ver que todo lo que más o menos veníamos viendo como estructura suelta, para conjuntos tiene sentido. Pero dos clases particulares antes de ver las operaciones de conjuntos se llaman, dos clases particulares de conjuntos se llaman, vuelvo a decir, los calls de prioridad que dije recién, pero también otra que se llama diccionario. ¿Qué es un diccionario? Es un conjunto que tiene 5 operaciones. Esta sí está estandarizada, ¿no? Entonces dice, mira, si tu conjunto solo tiene un vacío, un insertar, tal como lo vimos recién, ¿no? Donde no importa el orden posicional y no es repetido. Tengo un es vacío, un borrar y un pertenece, o sea, esas 5 operaciones es como un conjunto mínimo. Mínimo porque tengo insertar vacío, el borrar y el preguntar si un elemento está ahí, nada más. Eso se le suele llamar diccionario. ¿Está? Entonces vamos a ver que conjuntos minimalistas es un diccionario. Y conjuntos que tienen ya sea mínimo, borrar mínimo y máximo, borrar máximo, o las 4 operaciones, se lo suele llamar colas de prioridad. Porque yo meto como si fuera una bolsa donde el orden no importa, pero cuando saco de la bolsa, tengo en cuenta algo que lo distingue en un orden, que suele llamarse la prioridad. Estas dos las vamos a estar discutiendo un poquito ahora. ¿Está? O sea que el diccionario es la que vimos hasta recién. Es como de los conjuntos me quedo con estas 5 y puedo agregar un destructor para liberar la memoria nada más. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Bien. Yo me voy a saltear transparencia porque no es la idea, pero después les queda como un material por lo menos de lectura. Y me voy a focalizar más bien en los dibujitos para explicar las estructuras, porque son, yo creo que bastante simples. Esta estructura, de alguna manera, es... no la habíamos usado con este nombre, por lo menos, ¿no? Capaz que mejor ahí. Son lo que se llaman los arreglos de bits o de booleanos. ¿Está bien? O sea, una forma de implementar conjuntos podría ser esta. Pero vamos a ver que tiene muchas restricciones. Entonces, ¿qué dice? Mira, un elemento X va a estar en tu conjunto o diccionario
Sí, solo sí, voy a usar un arreglo donde voy a guardar un bit o un booleano 0 o 1, como quieran llamarlo, y voy a decir que el elemento está si el arreglo en esa posición tiene un 1 o true, como quieran poner, y 0 o false. Bueno, ahí empezamos con las limitaciones, ¿no? Para poder, los elementos serían estos verdes. O sea, de alguna manera asume que la colección son números. Y en un subrango de los naturales, de 0 a un n. ¿Está bien? Si los elementos son eso, yo puedo decir, por ejemplo, supónganse que todo el resto de este conjunto son ceros. O sea, todo esto que no se ve acá son ceros. ¿Qué conjunto está representando ese arreglo? El conjunto que tiene ¿qué elementos? El 1, el 2 y el n. ¿Se entiende? O sea, donde están los bits de unos prendidos. ¿Está bien? Si yo quisiera decir cuál es el conjunto universal, o sea, el más grande para esta representación sería el que tiene todos unos. Y el conjunto vacío, todos ceros. ¿Se entiende? Él empezó por la limitación, diciendo, pero entonces tus elementos, que son estos verdes, solo pueden ser un subrango de los naturales. Sí. Supongamos que eso, ¿les parece muy ilógico pedir eso? ¿Lo cumplirá algún escenario real? Uno podría pensar que los números verdes son, por ejemplo, los días de la semana. Y está bien, yo puedo decir lunes a domingo, del 1 al 7. Es un ejemplo muy básico. Los caracteres del código ASCII también, cada carácter tiene un número. Puedo pensar, de nuevo, si tengo un arreglo de caracteres, un conjunto de caracteres, puedo pensar en un arreglo de esto que tenga los bits prendidos de los caracteres que yo quiero tener. ¿Algún ejemplo más interesante? Los colores, podría ser en hexadecimal, por ejemplo, o cada hexadecimal lo hago corresponder a un número de 0 a n. Como son innumerables, los puedo poner acá. Pero vamos, si yo dije base de datos, pensemos, los empleados de una empresa, ¿los puedo poner acá? Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, ¿los podría poner acá? Estoy limitado. Muy bien, o sea, si el universo es dinámico, estoy limitado. ¿Está bien? Si yo pienso en un momento en mi empresa o en un curso, ¿está bien? Pensemos así. Al comienzo del semestre se definió la matrícula de programación 2. No va a crecer más, o sea, es el número cota que se inscribió. Después pueden irse bajando algunos, pero el máximo quedó determinado. ¿Qué es lo que hacen habitualmente las bedelías? ¿No? Los trabajos en una empresa pequeña. ¿Vieron que suele hablarse del número de estudiante o el número de empleado? Y cuando vas a hacer un trámite, lo primero que te piden es tu número de estudiante o tu número de empleado. Bueno, puede ser su número verde. Números consecutivos. Si mi empresa es pequeña, si puedo hacer corresponder, lo incómodo que va a ser que cada vez que alguien vaya a preguntar, lo primero que te van a decir es cuál es tu número de estudiantes o tu número de empleado. ¿Está bien? Más que una cédula, porque uno diría, ¿por qué no guardo la cédula? Porque bueno, ahí tengo que guardar millones de celdas, ¿no? Porque podrían cualquier estudiante del Uruguay venir a hacer el curso de programación 2. Ahí hay cola esperando para entrar al curso. ¿Está bien? O sea que alguna realidad, una empresa chica, podría ser este escenario. Pero ¿qué ventajas tiene? Esas son las contras, ¿no? O sea que, ¿qué ventajas tiene? ¿Cómo sé si un elemento está en la conexión? ¿Qué tiempo de ejecución me va a llevar? Constante, orden 1. ¿Por qué? Porque yo digo, el elemento X está, arreglo en la posición X o en la posición Y, miro si tiene un bit de 1 o de 0. No recorro, tengo el acceso directo a lo que se llama. Si quiero insertar el elemento, es lo mismo, ¿no? Voy al arreglo en esa posición y le pongo un bit de 1. Y borrar, le pongo un bit de 0. O sea que las tres operaciones más críticas, que son preguntar si algo está, insertar o borrar, son de orden 1. Es el ideal, más rápido que eso no se puede. O sea que podría tener una pequeña base de datos donde inserto, busco y borro en tiempo constante. A un costo de que los elementos sean mapeables en su rango de los naturales y un eventual, ¿qué cosa? El tiempo de ejecución alto se pagaba ¿de qué manera en general? Con memoria. Porque podría ser que ese n sea muy grande, que los bits prendidos de unos habitualmente son poquitos, y entonces estoy desperdiciando mucha memoria.
Porque estoy guardando espacio para todo el universo posible. Pero capaz que los unos que están prendidos en un momento dado son muy poquitos. El resto estoy desperdiciando. ¿Se entiende? Esa es una gran ventaja. Pero bueno, antes de esta, y estaban las transparencias, yo me las salteé. Otra alternativa, ¿cuál sería? Y pensemos quizás en las desventajas de esta. ¿Cuáles son las desventajas? Que los elementos, como dijeron ustedes, están muy limitados, tienen que ser su rango de la naturaleza. Si son reales, no puedo poner acá. Si son strings arbitrarios, los elementos, esto que yo llamo acá verdes, tampoco los puedo poner acá, porque no puedo hacer un arreglo donde el acceso sea un real, o un string arbitrario, o un entero arbitrario, no puedo. ¿Está bien? Para eso, ¿qué es mejor de lo que hemos visto hasta ahora en el curso? Una lista. ¿Está? Yo podría decir, bueno, una alternativa es tener los elementitos guardados en una lista. Y por ejemplo, diría simplemente encadenada, a priori no parece que haya necesidad de tenerla doble encadenada. Y podría pensar que mi conjunto es esto. Cada vez que inserto un elemento, ¿qué debería hacer? Al principio, al final, porque el orden posicional no importa, pero ¿qué decía la especificación? Si no pertenece. Entonces, de alguna manera, el pertenece un elemento en una lista, ¿qué orden es en el peor caso? N. Buscar un elemento en una lista es orden N. Como el insertar va a tener que buscar primero, por más que después agregue el comienzo, ya tengo un orden N de la búsqueda. Entonces, insertar y pertenece orden N. Y borrar, orden N, porque también lo tengo que borrar un elemento de una lista, tengo que recorrer la lista. O sea que las tres operaciones que recién eran orden 1 ahora son orden N. Perdí. En memoria gané. ¿Por qué gané? ¿Cuánta memoria ocupo acá? Solo los elementos que están presentes. O sea, los que uno diría en el arreglo de bits tenían el bit de 1 prendido. No estoy guardando espacio para los que pueden venir después. Entonces, de alguna manera, esto es más óptimo en manejo de memoria. ¿Está bien? Y la otra característica que yo acá, en cada elemento, puedo poner un real, un string, lo que quiera. Y ahí no puedo, bueno, en el arreglo de bits que estaba recién, no podía poner lo que quisiera. Cada una tiene sus ventajas. La clase que viene, o si puedo al final de la clase de hoy, vamos a ver si hay un híbrido entre esas dos. Que sume las ventajas del arreglo de bits, pero que me permita no acotar los elementos y aproximándome al orden 1 para insertar, buscar y borrar. ¿Sabe cómo se llama eso? Tablas de hashing. ¿Está? Se lo vamos a dejar picando ahí un ratito porque es el último tema que terminé de preparar anoche y entonces vamos a dejarlo al final ahí. Cuando estén cansados y ya no me den pelota, entonces les digo cualquier cosa y ya está. ¿Está? No, vamos a primero a ver las estructuras básicas que vimos y después vamos a ver las tablas de hash. Que la lista esté ordenada, ¿me sirve de algo? O sea, que yo mantenga los elementos ordenados de menor a mayor. Para estas operaciones, ¿me aporta algo? Insertar en una lista ordenada, en el peor caso es orden N, buscar en el peor caso sigue siendo N y borrar también. O sea, que para lo que uno llamaría un diccionario, que esté ordenado, no aporta mucho. Si vuelvo para atrás y digo, recuerdan que yo dije que también se suelen incluir operaciones para estas, unión, intersección y diferencia. Supónganse que uno dice, mira, mis conjuntos tienen esas operaciones y se usan habitualmente. Entonces, la pregunta es, si tuviera dos conjuntos, C1 y C2, ¿no? Dos conjuntos de esta forma, ¿no? Si estuvieran ordenado o no ordenadas estas listas, para cualquiera de esas tres, que es unión, intersección y diferencia, ¿daría lo mismo en el peor caso? No. Si la lista no está ordenada, ¿qué podría hacer en cualquiera de las tres? Tomo el primero y veo si pertenece al segundo. Pero por cada elemento de este, supónganse que acá hay n elementos y acá hay m elementos, por cada elemento de este voy a hacer una búsqueda acá, para ver si lo incluyo en la intersección o en la diferencia o en la unión. Entonces, ¿qué me va a quedar? Si no está ordenado, esto me va a quedar n por m. ¿Está? Porque por cada elemento que voy recorriendo acá, llamo un pertenece de la otra. ¿Sí? Es como si fueran dos while anidados. ¿Sí o no? Ahora, si están ordenados, capaz que ya vieron algo así en el práctico, ¿no? Si tengo dos listas ordenadas, ¿cómo armo una lista ordenada, por ejemplo, con los elementos en común?
Claro. Aparece algo como el mínimo, o el mínimo es lo mismo que la suma. Para ver un poco la idea del impacto, ahora vemos un ejemplo. Si uno tuviera 1000 y 1000 elementos, acá tiene 1.000.000. En cambio, si lo hago con una lista ordenada, vamos a ver que tengo 2000. ¿Está? ¿Por qué digo que cuando está ordenada la lista puedo hacer algo más eficiente? Bueno, pongamos un ejemplo. Supónganse C1 es la lista 2, 3, 5, 20, 8. Ordenada, dije, ¿no? 28. Y tengo un conjunto 2, que es el 1, el 2, 4, 5, 50, 100. ¿Está? Veamos cómo puedo hacer algo que sea la suma y no el producto. Capaz que ya lo vieron en un ejercicio similar en el práctico. Y elijan una de las tres operaciones: unión, intersección y diferencia. El análisis para las otras dos es muy similar. Vos que bostezaste. ¿Cuál hacemos? ¿Unión, intersección y diferencia? Intersección. Entonces queremos hacer la intersección de estos dos conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero armar C1 intersección C2. Y les propongo ir analizando la lista desde el comienzo. ¿Tá? Entonces yo me digo, mira, tomo el primero. Con el primero. Mirando el primero de cada lista, ¿de qué estoy seguro? Algo que tiene que ver con el pertenece. ¿De qué estoy seguro? Eso es lo que sé. Sé que el 1, que es el más chiquito de los dos, ya no puede pertenecer al conjunto 1. Porque al ser este más chiquito que este, si esto está ordenado, estos son mayores, el más chiquito de los dos no pertenece a la otra. Sin aplicarle un pertenece, ya sé información del pertenece. Entonces puedo decir, mira, el 1, si estoy pensando en intersección, seguro que no está. Entonces avanzo esta. Y ahora me pregunto, el 2 con el 2, bueno, es el mismo elemento, digo, para la intersección, sí. Entonces agrego el 2 y avanzo, uno diría, las dos listas. Mirando el 3 con el 4, ¿de qué estoy seguro? Que el 3 no está acá, no puede estar acá. Entonces descarto el 3 y avanzo acá. El 4 con el 5, ¿de qué estoy seguro? Que el 4 no puede estar arriba. Avanzo este y lo descarto. 5 con el 5, tiene que estar en la intersección. Avanzo ambos. ¿No? 20 con 50, sé que el 20 no va a estar abajo, entonces pongo acá. 28 con 50, sé que el 28 no va a estar abajo. Avanzo esta, se termina, y una vez que se terminó, por más que acá me queden elementos, ya está. Si es la intersección, cierro ahí. Si esto tenía n elementos, si esto tenía m elementos, ¿qué orden fue ese? Es la suma, es n más m, porque en el peor caso avanzo 1, avanzo 1, avanzo 1. En algún caso mejor avanzo 2 a la vez, cuando es el mismo. Pero en el peor caso voy avanzando 1 y 1. Supónganse que las listas estuvieran intercaladas, ¿no? Los pares y los impares. Avanzo 1, avanzo 1, avanzo 1, avanzo 1, hasta llegar al final. Entonces n más m. ¿Se entiende? Es mucho mejor que el n por m. Entonces si voy a hacer operaciones de este tipo, si las listas están ordenadas, por más que insertar, buscar y borrar no mejoren, sí mejoran estas. Le dejo como ejercicio, van a estar en el práctico, ver las otras. Acá vimos la intersección, pero hacer la unión o la diferencia, el análisis es lo mismo. De qué estoy seguro es lo mismo que recién, solo que cuando el 1 tomaba el 1 con el 2, ¿de qué estaba seguro? Que el 1 no estaba acá. Entonces en la unión lo agrego. Mientras que la intersección no lo agregaba, ¿no? Y cuando estén ambos lo agrego una sola vez. Y así hasta que cuando una se me vacíe, ¿qué es lo que hago? Agrego el resto de la otra. De nuevo, recorro lo sumo una vez cada lista. Entonces n más m. ¿Se entiende? Entonces, las listas ordenadas sirven para operaciones de este tipo. ¿De acuerdo? Bien. Teníamos los arreglos de bits. Voy a dejar las colas de prioridad para dentro de un ratito. Toda esa discusión está puesta ahí, pero vamos a hacerlo un poco más dinámico con el pizarrón. Después ustedes lo leen, así les queda un material un poquito más autocontenido. La otra alternativa que usamos en las listas, ¿recuerdan?
las pilas, que después lo adaptamos a la escuela, es un array con un tope. ¿Cuándo servía esto? Bueno, si el conjunto, o en caso de las pilas de la escuela, era acotada. O sea, hay un tamaño máximo, por eso tengo un arreglo. ¿Está? Entonces, en el caso de las pilas, ¿cómo era? Yo tenía un arreglo, tamaño máximo M, pero el tope marcaba hasta dónde estaba cargado el stack, ¿no? Pensando que este es el tope del stack, es este el tope, cada vez que hacía un push, agregaba 1, se hacía un pop, decrementaba 1. Todas las operaciones se hacían sobre este extremo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En alguna operación para conjuntos, ¿esto será útil? Bueno, una operación, a ver, piensen, le pongo el ejemplo de nuevo. El conjunto o la base de datos de estudiantes en BDLIA. Hay 2 momentos en el año donde se actualiza fuertemente. ¿Cuáles son? Bueno, los parciales puede ser, pero ahí cambia la nota, no es que el estudiante... Es al principio y a los principios de cada semestre, donde los estudiantes se inscriben o egresan de un curso, habiendo exonerado con 98. ¿Está bien? O algo así. Entonces, mientras tanto, ¿qué es lo que más usa BDLIA? Es la consulta. Los datos se actualizan poco, pero cada vez me piden consulta para saber qué estudiantes están acá, están allá, la escolaridad. Entonces, pasa a ser crítica a veces la pertenencia. Buscar un estudiante de forma rápida. Uno diría, el arreglo de bits te lo permitía, sí, pero todos los elementos tenían que ser mapeables en su rango de los naturales. Si son reales, no puedo. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo un arreglo con tope, aunque sea acotado porque la cantidad total es acotada, y mantengo esto ordenado? Ordenado de menor a mayor, ¿no? O sea, los elementos que están en el arreglo cargado están de menor a mayor. ¿Por qué puedo hacer la búsqueda más rápida? ¿Qué técnica de búsqueda utilizaría sobre un arreglo ordenado? La búsqueda binaria. ¿Está? ¿Recuerdan que cuando vimos la eficiencia de la búsqueda binaria? Pero no es al revés, que en esos 2 días están todos a la vez tratando de si hay una crítica a la... Sí. Sí, tendría 2 momentos en el año, suponete, que la inserción y el borrado es más lento, ¿está bien? Y hay un momento, el resto del año, la pertenencia es muy rápido. Entonces ahí no sería más crítica la inserción, está todo en una ciudad. Y no, si la inserción la hago vía web y el estudiante está cómodo en su casa, dice me inscribo y ahora me pongo a tomar un mate, entonces lo hace BDLIA el fin de semana, trabaja los fines de semana. ¿Vieron que muchas empresas dan de baja? No sé si lo han visto en los bancos y todas esas cosas. Los fines de semana a veces bajan el sistema y el lunes cuando arrancan lo ponen operativo nuevo. Bueno, hacen actualizaciones. Ahora te voy a poner un ejemplo de eso. ¿Está? Pero déjame terminar esto y te pongo un ejemplo de eso donde puedo esconder algunas trampitas o trucos. ¿Está? Pero estamos de acuerdo que yo podría ver un pertenece acá haciendo una búsqueda binaria en este rango, sabiendo si un elemento está o no está, en orden logaritmo, peor caso. Eso lo vimos cuando vimos recursión. Eso es mucho mejor que buscar en una lista. En 1.000.000 de datos, la búsqueda por bipartición hace a lo sumo 20 comparaciones. Eso es bastante bueno. ¿Está bien? Pero para insertar y borrar, como dijeron acá, si quiero insertar y esto está ordenado y quiero insertar acá, voy a tener que desplazar todo un lugar y meter el elemento. Entonces es orden N, insertar o borrar. No es tan rápido insertar o borrar. Pero el pertenece sí. ¿Está? Un truquito, pero solo a nivel de truquito. Tomemos, por ejemplo, el diccionario. ¿Qué es esto? Para que entiendan este ejemplo, de nuevo, es un ejemplo, no es algo que siempre se hace. Y puede haber muchos truquitos de esto. Pero es para que entiendan bien la idea de contrato que separa la aplicación que usa el contrato de la implementación que está invisible para la aplicación. La aplicación solo interactúa con el contrato. Este es como desde afuera se ve un conjunto con esas 5 operaciones. Entonces, supónganse que él me dice, ¿no? Yo quiero insertar muy rápido. Entonces digo, bueno, lo voy a implementar como una lista. Pero como quiero insertar muy rápido, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Inserto dónde? Quiero insertar muy rápido, entonces ¿dónde inserto? Al principio, ya está. Entonces dice, mira, vas a insertar elemento, insertar al comienzo. ¿Está? Tengo un conjunto, implemento una lista, y entonces todas las inserciones... ¿Está bien? Yo lo que hago en una inserción nueva, lo que hago es esto, ¿no? Agrego un elementito y lo inserto al comienzo de una lista, orden 1. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el problema? Olvídense, ordenado no lo puedo tener.
que el elemento es todo 2 veces. Algo se cortó acá. ¿Escuchan? No. Bueno, no sé qué pasó. Hola. Hola. Esto es como... Hola. No. El elemento podría estar más de una vez. O sea, el X podría estar acá, por ejemplo. Entonces, si yo inserto al comienzo, no chequeo eso. Pero soy rápido insertando, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que la aplicación desde afuera no se dé cuenta del truquito que hice? Yo inserto y digo, todo bien, inserté, podrían ser string, te lo inserté en orden 1. Así que, maravilloso. Bien. ¿Dónde impacta ese truquito? Miremos que desde afuera él no va a saber que yo tengo una lista. Él sabe que yo tengo este contrato. Entonces dice, mira, preguntar si es vacío o no y la lista tiene repetidos, ¿cambia? No. Saber si un elemento está o no está en una lista, si está repetido, ¿cambia? No. El borrar, él dice sí tengo que cambiarlo. Porque si el borrar lo que hace es cuando yo digo borra X, saca este y deja este, entonces va a dejar de ser un conjunto, porque la persona va a decir borré y después pregunto pertenece y me dice que está. Eso ya no es un conjunto. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el borrar? Borrar todas las ocurrencias del elemento. Entonces, si yo cuando inserto no chequeo, pero cuando borro todas las ocurrencias del elemento, desde afuera del tab, se va a ver como un conjunto. Gano y pierdo. Soy muy rápido para insertar, pero ¿qué? Ocupo más memoria, porque los repetidos me empiezan a ocupar más memoria. ¿Está bien? Y tengo que siempre estar recorriendo una lista más larga. Entonces, acá es como difícil o imposible, porque si no habría una sola implementación, ganar en todos los sentidos, en tiempo de ejecución para todas las operaciones y en memoria. Pero si de nuevo pasa a ser crítico en un momento de la inserción, en un momento de la pertenencia y todo, yo tengo que adecuar cuál de las implementaciones para ese uso es el más adecuado. ¿Podés, por ejemplo, tener otros campos dentro de eso que quieras llegar a modificar? Y ahí ponele cómo harías. No. Cuando quiero modificar otros campos, vamos a ver que eso se llama un mapping o una tabla. Eso lo vamos a ver el miércoles que viene. ¿Está? Que es actualización de datos que están asociados a una clave. Eso dejémoslo. Hoy no. Hoy el elemento es uno solo. O sea, no quiero actualizar. Actualizar, si querés pensar vos, es borrar y volver a insertarlo. Pero nada más que eso. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Está? O sea, desde afuera no se va a ver que yo tengo repetidos, pero yo desde afuera, cada persona que interactúe con este contrato va a ver como que se comporta como un conjunto, por más que yo tenga repetidos escondidos. ¿Está? Pero de nuevo, eso es un simple ejemplo. ¿Dónde dejé? Acá. Bueno, ¿qué otras alternativas podría considerar? Obviamente, esta es una opción. Los árboles binarios de búsqueda. ¿Por qué son adecuados los árboles binarios de búsqueda para conjuntos? Están ordenados, pero esta porquería no anda. Borra eso. Voy a tener que seguir gritando. Están ordenados, ¿no? Eso me va a importar quizás para cola de prioridad, que ya voy a arrancar en breve con cola de prioridad. Pero ¿qué más? ¿Cómo? Bien, esa es la clave. Recuerda que habíamos dicho los binarios de búsqueda, por definición, como era la propiedad de orden. Los que están a la izquierda de cualquier nodo son menores y los que están a la derecha son mayores. No hay iguales, no hay repetidos. Entonces, justamente, los conjuntos no hay repetidos. ¿Qué ventaja puede tener esto respecto a la lista? Insertar, buscar y borrar. ¿Tiene alguna ventaja? Y uno diría sí, pero no en el peor caso. Porque el árbol se podía degenerar y transformarse en ¿qué? En una lista. Por ejemplo, saquen estos nodos. Esto es un árbol binario de búsqueda. Y buscar un elemento ahí es como buscar, insertar o borrar en una lista. O sea, si tengo un árbol deformado, caigo en el peor caso, que es la lista. Pero en el caso promedio, donde los elementos se van insertando no con una tendencia a deformar el árbol, la inserción, la búsqueda y el borrado recorre a lo sumo un camino del árbol. Si yo logro que esa altura de ese árbol sea logaritmo, y eso es el último módulo del curso, árboles balanceados, lo voy a lograr en el peor caso. Vamos a ver que insertar, buscar y borrar en el peor caso es logaritmo.
En 1.000.000 de datos yo puedo insertar, buscar o borrar en 20 comparaciones a lo sumo. Y eso es bastante bueno. ¿Por qué? Porque los elementos que yo meto acá adentro pueden ser reales, pueden ser strings, o sea, no tengo las limitaciones del arreglo de bits. ¿Se entiende? Es una buena alternativa respecto a las listas. Pero si no tengo la noción de balanceo, o sea, que el árbol esté medio equilibrado, y bueno, puede ser tan malo como las listas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces, la presento, pero esto es parte del último, del módulo que viene, que es árboles. ¿Qué son los árboles binarios de búsqueda balanceados? ABL. ¿Está bien? Son árboles binarios que cumplen la propiedad de binario de búsqueda, menores y mayores, del lado izquierdo y derecho, pero cumplen una propiedad más. Esa se llama propiedad de orden. La otra se llama propiedad de la estructura. Entonces, ¿cuál es la propiedad de la estructura? Que para cada nodo, la altura de los subárboles izquierdo y derecho pueden diferir a lo sumo en una unidad. ¿Está? Entonces miremos que este, por ejemplo, es una ABL. ¿Por qué? Primero miremos que los menores y mayores están bien ubicados acá, o sea, no violan la propiedad de orden. Y después si miro este nodo, la altura de este es 0, la altura de este es 1. Hay una diferencia de 1, está bien. Para este nodo tengo 1 contra 2, diferencia de 1. Miro el 12, tengo 3 contra 2, diferencia de 1. O sea, en cualquiera cumple. Este no cumple. ¿Por qué no cumple? Este es parte del árbol izquierdo, ¿sí? La altura de este árbol es 3. La altura. Para cada nodo la diferencia de alturas de izquierda a derecha difiere a lo sumo en 1. Puede ser igual o diferir en 1. Fíjense que este, ¿por qué no cumple? ¿Qué nodo viola la propiedad? ¿O qué nodos? El 12, porque tiene 2 contra 4, hay una diferencia de 2. ¿Y cuál otro? El 8, porque tiene 1 contra 3. Ese no es binario de búsqueda, pero no es balanceado. Vamos a ver más adelante cómo garantizar la propiedad, no solo de orden, sino de balanceo. Que cada vez que yo inserto mantengo eso. Porque si yo mantengo eso, está demostrado que la altura de este árbol siempre es logaritmo. Y como insertar, buscar y borrar, en el peor caso le puede tocar el peor camino, que es la altura, entonces logaritmo. ¿Se entiende? Pero eso lo vamos a dejar pendiente para árboles. Bueno, dejo el multiset. Este tema lo tengo en varios archivitos, así que voy a estar salteando. Eso de hacer cambio a último momento me volvió loco anoche. ¿Este dice PDF? Sí. Ahora nos centramos un ratito en las colas de prioridad. ¿Sí? Las colas de prioridad que dijimos que eran, bueno, eran conjuntos, pero donde distinguía estas operaciones. Tengo un vacío, un insertar, como agregar a una bolsita, pero cada vez que saco, como selectora, saco con una orden. Dame el mínimo, borra el mínimo. A veces suele ser dame el máximo, borra el máximo. Y a veces las 4. Mínimo, máximo, borra el mínimo, borra el máximo. Se llama cola de prioridad doble en ese caso. ¿Está bien? Entonces me gustaría ver de qué manera implementar esto eficientemente. Conjuntos, pero que tengan esa categoría. Ejemplos de uso. ¿Se le ocurre? Yo creo que en algún momento mencioné una variante cuando vimos las colas normales, ¿no? Las colas donde se respeta el orden de llegada. Que es cuando, por ejemplo, un procesador atiende procesos en espera. Yo puedo estar corriendo varios procesos que se van turnando el uso del procesador y no se atiende por orden de llegada, sino se atiende por orden de qué proceso es el más crítico o el más importante. Entonces aparece una noción de prioridad. ¿Está bien? Entonces, también un sistema gerencial, bueno, y hay más adelante algún otro sistema en búsqueda en grafos. La noción de prioridad es muy importante, o sea, diciendo no es el orden de llegada de lo relevante, sino cuál es el más importante. Yo no sé por qué esto se desactiva todo el tiempo. Bien. Bueno, acá le dice alternativas. A ver, implementaciones de las que ustedes conocen. ¿Cuál les parece que podrían ser buenas para estas? ¿Listas? ¿Pueden ser buenas?
Las listas. El árbol binario de búsqueda. A ver, yo le voy a decir algo y ustedes corríjame. Los árboles binarios de búsqueda son siempre mejores que las listas, ¿cierto o no? Denme un ejemplo. Se puede hacer lo mejor y no se señala en la lista. No sé, muy bien. Eso es una buena conclusión. Pero salvo que uno estudia historia de la programación, ¿no? Exactamente. Y vamos a ver que este es un ejemplo. La escuela de prioridad. Vamos a ver que los binarios de búsqueda no son tan buenos como las listas. ¿Está? Entonces, supóngase que tengo una lista. Ahora, la lista, ¿cómo me va a convenir mantenerla? Ordenada, porque si yo voy a obtener por el mínimo y el máximo repetidamente, yo puedo decir, mira, agrego los elementitos. ¿Está? Y lo que hago acá para los... Primero, cuando hablo de prioridad, puede ser dos cosas. Que el elemento tenga la prioridad incorporada, o a veces se habla de una parejita. El elemento puede ser un string, lo que quieran, y la prioridad puede ser un numerito asociado. O sea, vos tenés como etiqueta de prioridad 1, vos prioridad 5. O sea, que puede ser el elemento, puede ser un string, y la prioridad un número. ¿Está bien? Entonces yo digo, cuando digo ordenado, digo respecto a la prioridad. Por ejemplo, de menor a mayor. Si esto está ordenado así, entonces yo podría decir que cada vez que quiero, por ejemplo, ¿qué operaciones van a ser muy rápidas de esas que están listadas ahí? Mínimo y borrar mínimo, porque si está ordenado de menor a mayor, el mínimo y el borrar mínimo es este, ¿no? Orden 1 para dame el mínimo y borrar el mínimo. Insertar no es orden 1. ¿Por qué? Porque tengo que insertar en una lista ordenada, y eso en el peor caso es insertarse al final. Eso es orden n. ¿Está? Después el vacío, bueno, o es vacío, esas son predicados simples. ¿De acuerdo? Si fuera doble, la cola de prioridad doble, o sea, tengo esta, borrar mínimo, mínimo, pero además tengo borrar máximo y máximo, las 4. ¿Harían algún cambio acá? Pero cada vez tengo que ir hasta el último. Entonces, ¿qué me puedo llevar? Un puntero al final también. O sea, puedo tener un principio y puedo tener un fin. O lo puedo llamar menor y mayor, como quieran. Si lo dejo así, de las 4 operaciones que yo estoy diciendo, mínimo, máximo, borrar máximo, 3 van a ser rápidas y una no. ¿Cuál no es rápida? Más fuerte. Yo me estoy esforzando gritando, así que griten un poco. No, de estas 4, ¿no? Insertar, obviamente, es... Tengo que buscar el lugar, no es rápida. Pero si tengo estas con las mínimas de máximo y borrar máximo, de esas 4, mínimo, máximo, borrar mínimo, borrar máximo. Con este dibujito, 3 son rápidas y una es lenta. Borrar el máximo es lenta, ¿por qué? Claro, porque este va a quedar apuntando al penúltimo y diciendo este apunta a null. O, bueno, si fuera ese el caso, puedo tener un doble encadenado. Entonces ahí sí, podría las 4 operaciones hacerla en orden 1. Mínimo, máximo, borrar mínimo, borrar máximo. Insertar no. Porque insertar tengo que buscar el lugar que le corresponde para engancharlo ahí. O sea que las listas ordenadas son un buen candidato. ¿Por qué los árboles binarios de búsqueda no lo son? Ay, ya se me fue. No son tan buenos. Capaz que... A ver. Pensemos en árbol binario de búsqueda, ¿no? Tengo el 20, tengo el 10, tengo el 15, 5, 8, 2, 3... Bueno, y para allá. Si esto es una BB, el mínimo y el máximo, ¿dónde están? El mínimo es el que está en el camino más hacia la izquierda, que no tiene nadie a la izquierda, o sea, este. Y el máximo, el dual, pero del otro lado. Pero recorrer esto en el peor caso es orden n. La lista lo hacía en orden 1. Podría llevarme un puntero al mínimo. ¿Y cómo borro el mínimo en orden 1? El siguiente mínimo no necesariamente es el padre, ¿no? Podría ser, o sea, no lo puedo hacer en orden 1. Puedo de alguna manera decir quién es el mínimo, pero no borrarlo en orden 1.
Entonces ahí uno ve que las listas eran más simples como estructura, pero para cola de prioridad, para mínimo y máximo, son más eficientes que los árboles. A ver, vamos a poner otro número acá. Suponete que tengo el 1, acá tengo el 3 o el 4, acá tengo el 2, el 3 y el 1, no sé. No, el 3 y el 2. Suponete que tenés este árbol, el mínimo es el 1. Si yo borro este, el siguiente mínimo, ¿quién tiene que ser? El 2. No es ni el padre ni el hijo, está en otro nivel. Entonces ya eso no es orden 1. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, borrar este tendría que decir que el 5 de alguna manera apunte acá, pero que el nuevo mínimo quede apuntando al 2. Y fíjense que la distancia de acá ya tengo que navegar. Les puse un ejemplo para que vean que no necesariamente es el padre o el hijo. Puede estar en otro nivel. Lo cierto es que los binarios de búsqueda para cola de prioridad no parecen ser lo más adecuado. Una lista ordenada parece ser más eficiente y simple. ¿De acuerdo? Bien. Pero hay una alternativa que se usa en sistemas operativos, ¿está bien? Que es bastante eficiente. Se llaman los heaps o montículos binarios. ¿Está? Y es un caso interesante porque es un árbol, pero implementado sobre un arreglo. Entonces, ¿qué es un heap? Bueno, va a servir para cola de prioridad. Un heap es una estructura que tiene, de nuevo, dos propiedades. ¿Vieron cómo los ABL que yo decía tiene una propiedad de orden y una propiedad de la estructura? Bueno, esta también tiene una propiedad de orden y una propiedad de estructura, pero son distintas a la del ABL. ¿Está bien? ¿Cuál es la propiedad de la estructura? La propiedad de la estructura es que en el árbol ese que voy a construir binario, todos los niveles están ocupados. No hay un hueco, salvo en el último nivel que se tiene que ir llenando de izquierda a derecha. O sea, hasta el nivel anterior están todos ocupados y el último nivel, si tiene huecos, lo tiene solo del lado derecho. Ejemplo, este sería un árbol que cumple la propiedad de estructura. Miren, todo esto es como un árbol perfecto, ¿no? Hasta acá. Porque este tiene 2, este tiene 2, este tiene 2. Y en el último nivel, que sería este, se fue llenando de izquierda a derecha. O sea, no puede haber un hueco acá, por ejemplo. ¿Se entiende? Esa es la propiedad de la estructura, bastante exigente. ¿Cuál es la gran ventaja de tener esa propiedad? Que la puedo mapear muy fácil a un arreglo. No van a ser punteros. Entonces digo, ¿cómo hago la traducción de esto a este dibujito de acá? Bueno, la posición 0 del arreglo no la uso. La raíz la pongo en la posición 1. Y para cada elemento, ¿dónde voy a poner el hijo izquierdo y el hijo derecho? Bueno, si el nodo está en la posición I, el hijo izquierdo va a estar en 2 por I y el hijo derecho en 2 por I más 1. Es decir, para la raíz, el hijo izquierdo está 2 por 1. O sea, el B está en la posición 2. El hijo derecho, 2 por 1 más 1 en la 3. Miremos la C, por ejemplo. La C que tiene el hijo izquierdo, si esto está en la posición, el hijo derecho en la el hijo izquierdo en la posición, si C está en la posición 3, ¿dónde va a estar el hijo izquierdo? En 2 por 3, o sea, en 6. La F está en 6. Y el hijo derecho en 2 por 3 más 1, o sea, en la posición 7. ¿Cuál es la ventaja? Que fíjense que si yo hago esa traducción acá, me queda un arreglo con un tope donde no tengo ningún hueco en el medio. Es un array con tope. ¿Está bien? O sea, yo puedo decir que eso se mapea a un espacio contiguo desde el 1 en adelante hasta que esté cargado el árbol. Otra ventaja, característica, después vamos a ver cómo funciona esto, es que yo puedo navegar de arriba hacia abajo en el árbol o de abajo para arriba en el árbol, como si fuera el árbol doble encadenado, muy fácil, porque es una cuentita. Si yo estoy parado, ¿no?, en el C, tengo un índice I que es igual a 3 y quiero ir al hijo izquierdo, ¿qué es lo que hago? Voy al arreglo en la posición 2 por 3, accedo directo ahí. Ahí navegaría de arriba hacia abajo, ¿no? Y si quiero ir al hijo derecho, 2 por 3 más 1, voy acá. ¿Se entiende? Pero también tengo la posibilidad de navegar hacia arriba.
Si yo estoy parado en este, el I, fíjense que está en la posición 9. ¿Dónde está el padre de I? Haga la cuenta inversa, es la división. La división, la parte entera, ¿no? O sea, uno diría 9 dividido 2, 4,5, me quedo con 4. Fíjense que el padre del I es el D, que está en la posición 4. O sea que multiplicando por 2 y 2 más 1, bajo, y dividiendo por 2, subo. Entonces yo puedo hacer cosas cuando bajo y cosas cuando subo, haciendo una cuentita muy simple. Y van a ver que preciso subir y bajar, por eso lo digo. ¿De acuerdo? Bien, esa es la propiedad de la estructura que está explicada ahí, ¿no? 2 por I, eso lo tienen ahí, después lo leen. La otra es la propiedad de orden. Además de eso le vamos a pedir otra cosa más al árbol. La propiedad de orden lo que dice es que para cada nodo la prioridad que tiene el padre es menor que la de él. Entre los hermanos no importa, pero el padre tiene que ser menor. ¿Está? Entonces miremos que este arbolito cumple eso. Primero, cumple la propiedad de la estructura porque está en todo este nivel ocupado y el último está de izquierda a derecha. O sea, la estructura bien. Cumple la propiedad de orden. Bueno, fijemos que para cualquier par de noditos, el que está arriba siempre es menor que ambos. ¿Está? O sea, para cada nodo la prioridad del padre es menor. ¿Está bien? Entre ellos podría ser que podría tener el 19 acá y el 68 acá. O sea que no puedo decir nada entre los hermanos. Pero ¿qué me garantiza la propiedad de orden? Que la raíz, ¿quién está? El más chico. Y en una cola de prioridad uno quiere buscar el más chico. Acá suele ser confuso en los libros, porque a veces dice, el número más chico es la prioridad más alta. ¿Vieron cuando uno dice, ¿tienes prioridad 1? Es como diciendo, sos el número 1. Bueno, es la prioridad más alta. Parece el número más chico es la prioridad más alta. ¿Está bien? Y el número más grande es la prioridad más chica. Entonces hay como una... Hay otro libro que dice, no, el número más chico es la prioridad más chica y el número grande es la prioridad más grande. Entonces a veces hay que ponerse de acuerdo y en el práctico vamos a dejarlo claro en los ejercicios o en el laboratorio a qué les referimos como más alta prioridad o más baja prioridad. Este no cumple. ¿Por qué no cumple? La estructura sí, pero el orden no. ¿Qué nodo es el que está violando? El 21. ¿Está bien? Con el 6. ¿Está? Porque este debería ser que la prioridad de este sea menor que el 6. Entonces ya no cumple la propiedad de orden. Este sí lo cumple, el otro no. ¿De acuerdo? Estas son las operaciones que queremos ver. Cómo hacer y ver si le ganamos en algún caso a las listas. Sobre todo poder insertar, que las listas es lento. ¿Está bien? No usar memoria dinámica, porque cuando yo trabajo en un procesador, en un sistema operativo, vieron que el stack de ejecución es como le dije yo que se implementaba con un array con tope. No usa memoria dinámica. El heap, como trabaja con el sistema operativo, no usa memoria dinámica. La idea es que use un arreglo sin punteros, que es este arreglo que está acá. ¿Y por qué es eso? Porque de alguna manera, primero, la memoria estática es más rápida y es más segura. No está tan atada a los ataques informáticos que se dan con el uso del manejo en tiempo de ejecución de la memoria. Entonces se salvan de todo ese tipo de ataques que se dan por pedidos de memoria, observación de pedidos de memoria en tiempo de ejecución. Entonces conviene ver cómo hacer estas operaciones rápidas. Bueno, a ver, ¿cuál es muy fácil de todas estas? Esta, ¿no? Mínimo, ¿quién es? ¿El arreglo en qué posición? En la primera posición, ¿no? Porque habíamos dicho, el arreglo en la primera posición es la raíz, y en la raíz está el más chiquito. ¿Está? Esa es muy simple de implementar. Vacío, si esto es un arreglo con un tope, ¿está? ¿Por qué digo que es un arreglo con un tope? Porque en este momento está cargado acá el tope. Si yo inserto un elemento más, ¿dónde tendría que venir estructuralmente? Acá. Entonces va a venir al lado de este, o sea, el tope se va a correr. Y este es el máximo que puede crecer, por eso digo, es un arreglo con un tope. ¿Está? Va creciendo el tope hasta el máximo posible. ¿Está bien? El vacío, él es vacío. Las claves seguramente son estas entonces, porque si mínimo es orden 1, ¿cómo inserto rápido y cómo borro rápido? Esas son las claves. Entonces, vamos a ver que esta estructura, la presento primero, va a lograr que el mínimo, dijimos, sea orden 1 porque es la posición 1 del arreglo. Vacío y es vacío,
orden 1. Insertar en el peor caso va a ser logaritmo, pero en el caso promedio va a ser orden 1. Y van a ver por qué. Y eliminar, que no está puesta ahí, en el peor caso es logaritmo. O sea, lo peor es logaritmo y todo el resto es orden 1. Es bastante bueno. Pero miremos dos cosas. Primero, cómo inserto de manera rápida, porque yo digo que es logaritmo, o en el caso promedio es más rápido todavía que logaritmo, es orden 1. ¿Cómo se insertaría? Entonces yo les propongo mirar como un ejemplo y vamos tratando de deducir a partir de acá el código. Supónganse que yo tengo este árbol. ¿Está bien? Y yo quiero insertar el 14. Recuerden que esto está mapeado en un arreglo, ¿no? ¿Sí? Pero lo vamos a dibujar como árbol porque es más claro de visualizar. Entonces, es claro que si yo voy a agregar un elemento al árbol, estructuralmente va a tener que haber algo acá. No puede aparecer el elemento acá. Tiene que estar de izquierda a derecha agregado ahí. La pregunta, ¿cuál es? Si el 14 encaja acá. Si encaja acá, ya está. Terminó la inserción. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé si el 14 encaja acá? Solo tengo que comparar ¿qué? Este con la prioridad del padre. Si esta es la posición I, el padre es, dijimos, I dividido 2. ¿Está? O sea, miro, si el 14, ¿está bien?, es mayor que el 31, ya está, lo meto ahí y se acabó. No es el caso. 14 es mayor que el 31. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? Bueno, filtrado ascendente se llama el algoritmo. ¿Qué es lo que va haciendo? Esta es como si acá tuviera una burbujita, una incógnita, diciendo, bueno, acá no va a ir el 14, entonces subilo. Subilo y baja el 31. O sea, el 31 ponelo en la posición esa. Recuerden cuando digo ponelo es un swap donde es I dividido 2. O sea, es el arreglo en la posición I o la posición I dividido 2 o 2 por I, ¿no? Y vuelvo a preguntar si el arreglo en esta posición, si el 14 ahora encaja acá. ¿Sí? ¿El 14 encaja ahí? No, ¿cómo lo sé de nuevo? Esto va a ser un while, ¿no? Porque la prioridad del padre es más grande. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es bajo el 21 y subo el hueco acá arriba. Me pregunto de nuevo, ¿el 14 encaja ahí? Esto es una posición I, ¿no? Y voy dividiendo por 2 para arriba. Digo, el 14 encaja acá, miro el padre, tiene 13. Digo, ahora sí, 14 es más grande que el 13. Lo pongo ahí y se acabó la inserción. En el peor caso, ¿qué le puede suceder? Claro, que el 14 sea un 8. Entonces llega a la raíz, dice el 13 lo bajo. Cuando llega a la raíz dice, ya está, mételo ahí porque... O sea, en el peor caso, ¿qué es lo que hace? Recorrió un camino de acá para arriba. El peor caso, si son todos los elementos, las prioridades igualmente probables, se da poco. ¿Por qué les parece que se da poco? Un árbol balanceado, completo, uno lo dibuja como un triángulo, ¿no? Entonces, si uno piensa en la distribución de elementos, ¿tá? Fíjense un árbol balanceado, ¿no? Si yo tengo... Hago un dibujito acá, ¿no? Por poner algo, ¿no? Este arbolito, no importa los elementos. ¿Cuántos nodos tengo ahí? 7, ¿no? ¿Sí? Hago un nivel más. Incluso, si quieren lo pongo completo. ¿Cuántos elementos hay en un nivel comparado en todos los niveles anteriores? Uno más. En el peor caso, uno más. O sea que en un nivel, cada vez que bajo un nivel, en ese nivel está la misma cantidad que en todos los niveles de arriba. Es decir, que la prioridad, piensen que son todos los elementos igualmente probables. Si yo estoy en este nivel, la probabilidad que se inserte en este nivel o que se inserte en cualquiera de los niveles anteriores es la misma, es un medio, porque si está a la mitad, y cada vez que subo es la mitad de la mitad, o sea que las chances de que suba cada vez son menores. Es más, tiene más chance un medio de quedarse acá abajo directamente y ser orden 1 directamente. Ya si subo un nivel, ya es la mitad de la mitad, o sea, un 75% de haberse quedado entre el primero y el segundo nivel. Por cómo están distribuidos los elementos. Entonces, cuando yo voy de abajo para arriba, las chances de que algo suba es muy, muy poca. O sea, subirá un nivel, 2 niveles y no mucho más. Entonces, por eso termina siendo bastante rápido. ¿Se entiende? Entonces, el algoritmo este es muy simple, es un código iterativo porque tengo un while donde voy comparando con el padre y el caso de parada es doble. ¿Cuál es el paso de parada doble? O llegué
a que el padre es menor y entonces lo inserto ahí, o llegué a la posición 1 y ya no tiene padre, entonces lo inserto ahí. O sea, bajaré el 13 y pongo lo que corresponda ahí. El código es muy simple. Siguiente ejemplo. El borrar mínimo, sí. Claro. ¿Dónde se inserta? Lo sabía acá, porque si yo voy a insertar un elemento, si el árbol era este, si yo quiero insertar un elemento nuevo para que respete la propiedad de la estructura, no importa cómo se acomoden los elementos, si va a haber uno más, se va a agregar un globito más acá. Porque todos los niveles anteriores tenían que estar ocupados y tiene que haber uno más de izquierda a derecha. La pregunta es si el nuevo justo encaja acá o no. Entonces hago el filtrado ascendente hasta buscarle el lugar. ¿Está? Me pasé, perdón. Miremos el otro algoritmo. Dijimos el insertar y ahora viene el borrar mínimo. Es una idea parecida pero al revés. Cuando yo quiero borrar el mínimo, obtener el mínimo es orden 1 porque es este. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero borrar? De alguna manera borrar es decir, ahora el hueco me queda acá. Y estructuralmente, ¿qué es lo que sé? Que si esto se va a quitar un elemento, ¿no? Y mi árbol era este, yo sé que este se tiene que ir. Pero estructuralmente tiene que desaparecer este lugar. Porque, de nuevo, para que cumpla la propia estructura, es como que este lo voy a tener que reubicar. Porque este lugar ya no puede estar más ocupado. ¿Se entiende? O sea, al haber uno menos, este lugar no puede estar más. Entonces es como que me queda el 31 suelto y este elemento se fue. Entonces, de nuevo, tengo el hueco y tengo el elemento. La chance de que justo el elemento que me quedó suelto, que es el 31, encaje acá, es casi que nula. Porque es como reubicar a uno de los eventos más grandes como el nuevo mínimo. Las chances son bajísimas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un filtrado descendente, buscándole el lugar de arriba para abajo. Porque el hueco me apareció acá arriba, el que se tenía que ir era este, que es el 13, ¿no? Ese es el borra del mínimo. Entonces, ¿quién podría poner de estos dos o de todos estos que están acá en la raíz? Para cumplir la propiedad de orden, ¿no? Cualquiera de los dos, el menor de los dos. Tiene que ser el menor de los dos. O sea, en este caso, el 14, porque si pongo el 16, va a romper la propiedad de orden con el 14. ¿Cómo accedo si yo estoy parado en esta posición I a preguntar por este y preguntar por este? Este era 2 por I y este era 2 por I más 1. La arreglo en esas posiciones. Entonces, tomo el mínimo de esos dos y lo pongo acá. ¿Está bien? Entonces, tomar el mínimo de esos dos y ponerlo ahí es poner el 14 acá y ahora me vuelvo a preguntar en este hueco si puedo meter el 31. ¿Está bien? Como el 31 es mayor que esto, lo que tengo que hacer es tomar el mínimo de estos dos y ponerlo ahí arriba. ¿Está? Fíjense que tengo el 19, lo pongo ahí. Entonces me queda el hueco acá. Me pregunto si el 31 encaja acá. Para ver el 31 tengo que preguntar por este y por este. 2 por I y 2 por I más 1. O sea, el hueco está en una posición I del arreglo. Entonces digo, no encaja porque con este todo bien, porque el 31, si lo pongo con el 65 se va a cumplir, pero con el 26 no. Si este número fuera más grande que 31, entonces el 31 podría ir acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un paso más. Y cuando llego acá, ¿cómo sé que ahí ya lo tengo que meter? ¿Cómo me doy cuenta algorítmicamente? Esta posición I, cuando pregunte por 2 por I y 2 por I más 1, ¿qué va a pasar ahí? Se sale del rango. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo que ir chequeando siempre es, yo tomo el mínimo del 2 por I y el 2 por I más 1, siempre y cuando que 2 por I y 2 por I más 1 sean menores que ¿quién? Que el tope, porque ya más allá del tope no hay. Ese cuidado lo tengo que tener en el while quitera. O sea, no puedo estar preguntando por algo que ya no existe. ¿Está bien? Entonces, como llego acá y ya esto se pasan los dos del tope, digo, bueno, ahí, el 31 tiene que ir ahí. O sea que acá la probabilidad es al revés. La probabilidad de que el hueco baje hasta casi abajo es altísima. O sea, pero esta altura es logaritmo. Y como es logaritmo a esta altura, en el peor caso es logaritmo. El algoritmo más lento en realidad tiene peor caso logaritmo. Y todo lo demás se acercan a orden 1 o son orden 1. Eso es bastante rápido.
¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, acá hay algunas aplicaciones. Bueno, como le decía, el área del sistema operativo, en ordenación externa, en algoritmos de búsqueda de caminos se usa las prioridades. En cursos de simulación, si alguno hace curso de investigación operativa, simulación de eventos, se usan colas de prioridad. Y este tipo de implementaciones son muy usadas, porque son muy eficientes. ¿Está? Algunas operaciones adicionales que suelen ser útiles, que pueden aparecer en el práctico, son típicamente si esto maneja un HIP, un administrador de un sistema operativo, donde mira los procesos. Bueno, muchas veces el que está manejando los procesos del sistema operativo puede decir, bajarle este proceso la prioridad, subirle a este la prioridad para que lo atienda antes, para que demore la atención. ¿Está bien? Entonces puede ser útil extender la cola de prioridad con operaciones para decrementar una clave o para incrementar una clave en cierto valor. ¿Está bien? Cuando yo hablo de decrementar la clave, lo que quiero decir es, en el filtrado, subirlo, decrementar la clave y llevarlo casi hacia hacer el nuevo mínimo. Y cuando digo incrementar, es llevarlo hacia abajo. O sea, uso el mismo algoritmo de filtrado para arriba o para abajo. Es como moverlo a algunos lugares. ¿Está bien? Por ejemplo, podría pensar que el eliminar, de alguna manera, se puede instrumentar como si quiero eliminar un elemento arbitrario del heap, ¿qué es lo que puedo hacer? No el mínimo, sino uno arbitrario. Lo que puedo hacer es decremento la clave con un valor muy grande, lo llevo entonces a hacer el nuevo mínimo y después le digo a la operación borrar mínimo, que es la que acabamos de ver recién. Lo puedo ver como la secuencia de dos operaciones. Entonces, los administradores del sistema operativo lo que pueden hacer es estar jugando con eso. Le subo la prioridad. Por ejemplo, si un proceso está ocupando mucho la memoria, le bajo la prioridad. Diciendo, vos andate de acá, le bajo la prioridad. Otro necesita ser atendido rápido, le subo la prioridad. Puede ser manual o puede ser algorítmico, ese testeo de conviene subir o conviene bajar. ¿Está? Entonces puede tener operaciones de ese tipo. Bueno, acá al final les queda un anexo que es una implementación de una cola de prioridad, por si quieren ver, pero no es un heap. Es un array con tope, pero no es un heap. La idea es que el heap lo hagan en el práctico. ¿Está? Pero acá tienen ejemplo de código para que ustedes, si quieren ver cómo manejar adecuadamente un array con tope. Pero acá lo que hace es siempre busca el mínimo, no está siempre en la posición 1. ¿Está? Pero bueno, código de referencia que les puede ser útil. ¿De acuerdo? ¿Alguno me dice la hora? Y 25. ¿Alguien ve qué dice hashing? No veo nada. Acá. Bueno. Les voy a dar de esta parte una introducción conceptual y vemos detalles el miércoles que viene con lo que yo les dije, los multiset y los mappings. ¿Está bien? Lo que vimos hace un ratito en las distintas variantes de colecciones, que operaciones muy habituales en colecciones son insertar, buscar y borrar. Y que uno a veces quiere optimizar el tiempo de ejecución de esas operaciones. Implementaciones bastante frecuentes son usar listas. Puede ser un arreglo de bits, pero tenía limitaciones. Un árbol binario de búsqueda, porque tengo un logaritmo ahí, insertar, buscar y borrar. ¿Está bien? Y la otra alternativa que vimos es el arreglo de bits o de booleanos, donde decíamos, básicamente en un arreglo, pero todos los elementos tienen que ser mapeables a su rango de los naturales. Acá podrían ser entonces el código ASCII de un carácter, el día de la semana, el número de empleado, el número de estudiante, y yo ponía un 1 en los elementos que estaban en el conjunto. O sea, si el arreglo en esa posición tiene un true,
quiere decir que el elemento está, y si tiene un false, quiere decir que el elemento no está. ¿Está bien? Esta es la implementación ideal para hacer esas tres operaciones que dice, de insertar, buscar y borrar en orden 1. Es la ideal. O sea, si uno puede usar esto, no tiene que dudarlo, tiene que usar un arreglo de bits. El tema es que los elementos los pueda mapear a un subrango de los naturales y que este numerito no sea demasiado grande, porque si no el consumo de memoria es enorme. ¿Está bien? Todo en false sería, o en 0. Es diciendo nadie está. Cuando arranco nadie está. Y lo tenés que recorrer, hacer for de recorrer y asignarle 0. En orden 1 no. No, inicializar todas las posiciones de un arreglo en orden 1 no. No, porque cada lugar de la memoria él tiene que cambiar lo que tenga como basura por un valor definido. Y eso en orden 1 no se puede hacer. ¿Cómo? Claro, pero no es en orden 1 que lo hace. No, porque claro, tiene que recorrer la memoria. Capaz que vos lo ves como una instrucción cortita, pero el tiempo de ejecución de eso es orden n. En el largo del arreglo. No hay forma que él, en todo el espacio contiguo de la memoria, no le asigne lugares, porque vos después accedes a un lugar directo, una posición directa, y si no le inicializó, se va a caer por una basura que haya ahí o un puntero indefinido. ¿Está? Bueno, entonces esta es la mejor en eficiencia de tiempo de ejecución, pero tiene grandes limitaciones. Por otro lado, esta implementación es la que tiene menos limitaciones de todas, porque los elementos que puedo poner como una lista es lo que a mí se me antoje, un real, un string, lo que quiera, y hace un buen uso de la memoria, porque solo tengo nodito para los elementos que están, mientras que este tiene que poner un 0, un 1 para todos. Entonces, lo que uno quiere siempre es, ¿no? Quiero los dos, ¿no? Tipo, lo mejor de las dos. Un arreglo de bits mezclado con una lista, ¿no? Podrá ser. O sea, que tenga la ventaja en tiempo de ejecución del arreglo de bits. La ventaja de la lista en cuanto a memoria. La ventaja de la lista que los elementos pueden ser cualquier cosa. Eso sería como lo ideal. ¿Está bien? Entonces, para eso aparecen las tablas de hash. A ver, ¿qué es la tabla de hash? Uno tiene un universo, ¿está bien? De elementos posibles. El universo es cada elemento que yo voy a insertar en el conjunto puede ser uno de estos. En los arreglos de bits, ¿cuál es? El universo tiene que ser enumerado de 0 a un valor n. Y yo no puedo pedir eso en los reales, en los strings y en todo eso. Entonces lo que voy a hacer es, diciendo, si yo quiero que este universo sean strings, por ejemplo, tomemos ese ejemplo, lo que voy a decir es, bueno, no puedo enumerar todos, pero voy a hacer particiones. ¿Está? Como una pelota. ¿Está bien? Y particiono ese universo, que pueden ser reales o pueden ser strings, en un número de agrupamientos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, aunque sea ineficiente. Todas las palabras que empiecen con A están acá. Todas las que empiecen con B están acá, las de C, entonces tengo 26 letras, hago 26 agrupamientos. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera digo, mira, si estos son strings, el universo son todos los posibles strings, yo me hago una función, que es esa que aparece ahí, una función de hash, que lo que va a decir es, bueno, no voy a ir tanto al extremo, el extremo de que cada elemento se corresponde a una posición, porque eso es la unicidad que tiene el arreglo de bits. Lo que voy a decir es que cada agrupamiento se corresponde a una posición de estas. O sea, todos los que estén acá los mando ahí. ¿Está? O sea, le aplico una función, si yo tengo un string, le aplico una función de hash, por ejemplo, dice, quédate con la primera letra. Muy ineficiente, pero quédate con la primera letra, la A. Entonces anda al arreglo del código ASCII de la A. Es como hacer una partición en clase de equivalencia. En clases, no de equivalencia, porque ahí tengo reflexividad, simetría, transitividad, y acá eso no existe. Es una partición.
Y ni siquiera de equivalencia, porque fíjense, si yo distribuyo eso por las letras del abecedario y pienso que los strings son bastante normales para hablar de las claves en una base de datos, ¿no? Cualquier password que ustedes escriben tiene números y letras, es un string. ¿Está bien? No todas, si pienso en nombre de persona, por ejemplo, string, no todos los, si uno alcanza con mirar la guía alfabética, ¿no? ¿Cómo es esto? De los teléfonos, una guía telefónica. Uno mira los apellidos con A, los apellidos con B, los apellidos con W o con Z son menos probables que los que empiezan con A. Entonces empieza a parecer que justamente los pesos de cada agrupamiento suelen ser diferentes. O sea, puede haber más con A, menos con Z, y depende de los idiomas, porque la H, por ejemplo, en inglés se usa mucho más que en español. Entonces también empieza a haber un poco la probabilidad de que las letras estén en una palabra. ¿Por qué digo todo eso? Porque todo eso va a tener que ver la clase que viene. ¿Está bien? Es una estructura un poco más... Tiene decisiones de diseño donde la probabilidad pasa a ser una de las decisiones de diseño. A ver si me siguen. ¿Qué es lo que yo dije? Cualquier palabra, tomemos ese ejemplo hoy como introducción, ¿no? Cualquier palabra le aplico la función de hash, me dice la primera letra es la A, bueno, la A la voy a poner en este lugar. Pero si después viene otra palabra que también empieza con A, le va a corresponder el mismo lugar. Entonces ya no puedo guardar acá un bit de 0, 1. Porque no es un elemento el que puede o no puede estar, es un conjunto de elementos los que pueden o no pueden estar. Es decir, como que acá puede haber un conjuntito de elementos, ¿no? Y en la posición J puede haber un conjunto de elementos. ¿Me siguen hasta acá? Entonces supónganse que yo inserté 5 palabras con A. Uno diría, y bueno, capaz que ingeniate la forma de en vez de poner un bit de 1, poner los 5 elementos acá. Vamos a ver cómo. Y si te insertaste, no sé, 8 elementos que caen en esta categoría, metelos ahí. Eso es lo que se suele llamar una cubeta, un bucket, ¿no? Diciendo, si la posición es esta, acá voy a tener que resolver esa colisión con una estructura auxiliar. Una alternativa, ahora voy a ir medio rápido porque es una introducción. Una alternativa es que esta estructura auxiliar sea, ¿qué cosa? Una lista. O sea, todas las palabras que empiezan con A están acá. Todas las palabras que empiezan con Z o W, qué sé yo, están acá. Sí, pero eso es más sofisticado, lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Sí? Ahora pensemos cuándo esto va a tener sentido para terminar esta introducción. Pues dice, acá veo la combinación. Arreglo de bits, porque tengo acceso directo. Y tengo las listas, o sea, mezcla de arreglo con lista. ¿Qué quisiera yo de todo esto? Mirando el dibujito. Me gustaría que esta función de hash, que va a decir este elemento viene en esta lista o en esta lista, me gustaría que esta función distribuyera en esta tabla que se suele llamar, ¿de qué manera? Que los largos de las listas como sean entre sí. Parecidos, ¿no? Iguales sería lo ideal. Si mi función distribuye h con igual probabilidad en todo el rango este, o sea, no hay más probabilidad de que vengan todos acá, como puede pasar si yo elegí la primera letra, no es muy buena función de hash, porque van a haber muchas con A y pocas con Z, ¿está bien? Si yo elijo una buena función de hash, me gustaría que, si yo miro los largos de las listas, sean parecidos entre sí. No esté una mucho más sobrecargada que otra, ¿se entiende? ¿Eh? No, pero pará, no terminé. Me gustarían dos cosas, entonces dijimos, que las listas sean parecidas, pero además de ser parecidas en largo, ¿qué me gustaría del largo? Que sea lo más corto posible. Entonces, dos cosas, quiero que los largos sean parecidos de las listas y que sean lo más cortas posible. Si me voy al extremo, me gustaría que cada lista tenga 0 o un elemento. Si pienso en 0 o un elemento, estoy pensando en el caso extremo es ¿cuál? El array de bits. Está o no está y es uno solo. No lo voy a conseguir porque si no usaría un arreglo de bits. Pero si mi función de hash distribuye bien, se van distribuyendo los elementos parejitos en la lista, la otra decisión para que las listas sean cortas, ¿cuál es? Que la cantidad de elementos que yo estime que voy a tener en mi base de datos
sea proporcional al tamaño de la tabla. Entonces ahí viene otra elección. No solo elegí una buena función que distribuya, sino que si yo estoy esperando que tener 1000 clientes en mi base de datos, hacer una tabla de tamaño 1000. Pues si yo lo hago de tamaño 2 y mi función de hash es perfecta y tengo 1000, van a haber 500 y 500, pero eso igual es muy largo. O sea que distribuye, ¿no?, con igual probabilidad me sirve siempre y cuando el tamaño sea suficientemente, o sea, n aproximadamente igual al m, para que en el promedio tenga uno en cada uno. Entonces empiezan a aparecer justamente, en el peor caso sí, puede ser lo que dice él. En el peor caso, si todos vienen a la misma lista, es el caso de las listas. Orden n para insertar, buscar y borrar. El mejor caso, ¿cuál es? El del arreglo de bits, donde todas, si tengo n igual a m, y mi función de hash es perfecta, distribuye, cualquier elemento le puede tocar con probabilidad uniforme cualquier lugar, voy a tener 0 o un elemento en cada lista. Entonces por eso se habla de orden 1 promedio. ¿Y el promedio de qué depende? De haber elegido bien la tabla, y eso no es tan difícil estimar. Vamos a ver que cuando uno estima y la empresa le crece la base de datos, por ejemplo el fin de semana le crece base de datos, entonces después paso toda una tabla más grande, doy de baja el sistema el fin de semana, reubico todo eso, me cuesta, pero cuando lo pongo operativo el lunes ya está todo mejorado. Entonces arranca el operativo y de nuevo soy muy rápido. Entonces cada tanto hago un proceso lento, pero bajo el sistema, nadie ve la ineficiencia, lo vuelvo a subir y está todo acomodado. Hago crecer esto en una tabla del doble, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Una mezcla y que apunta a... Fíjense, ¿por qué digo tendría casi todo? Porque digo, estos pueden ser string, pueden ser reales, pueden ser lo que quiera. ¿Está bien? O sea, ya le gané el arreglo de bits. Los arreglos de bits no me permitían eso. La otra cosa es que me aproximo a que si los largos de las listas son en promedio 1, puedo insertar, buscar y borrar en orden 1. Me aproximo al arreglo de bits en el tiempo de ejecución. Y en el espacio de almacenamiento, yo me aproximo a que, bueno, justamente, acá string pueden ser muchos los posibles. No tengo un arreglo de bits para cada posible string. Tengo un arreglo de bits para cada posible clave. Entonces, el espacio fijo es mucho menor que en el arreglo de bits. Y para los elementos que se van cargando, solo genero un nodito cuando se inserta algo, no lo inserto por las dudas. Entonces me aproximo a la eficiencia de memoria de la lista. Entonces es como el mix de las dos. ¿Está bien? En el peor caso cae en cada una de ellas, pero en el caso promedio tiene lo mejor de ambas. ¿Está? Los detalles los vemos la clase que viene. Esto es para introducir el tema. Nos vemos el miércoles.